Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor Freddy Almonte con la poderosa palabra de Dios. Glorioso. Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un privilegio, es un placer estar al frente de esta congregación. Miren, en la semana pasada, o la semana que concluyó, como usted quiera decirle, se celebró el día llamado Día del Amor y el Día de la Amistad. O mejor dicho, el Día de San Valentín, Día de San Valentín. Pero, ¿quién fue verdaderamente San Valentín? Mire, la historia de San Valentín de Roma, según la tradición, fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los patriarcas que practicaban de esta fe y les ayudaban a prepararse para el matrimonio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonios a aquellos jóvenes soldados, aquellos jóvenes militares, por considerar esto que serían mejores soldados, serían mejores combatientes si no tenían ese tipo de atadura familiar. Se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico que ellos acostumbraban a tener. Sin embargo, cuando fue descubierto, Valentín fue puesto a un sometimiento él fue sometido a un martirio y finalmente los decapitaron. Hay una última y poca creíble versión que esta cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que él le dedicó una apasionada carta, una carta de amor, que la firmaba como de tu Valentín. Lo que se convirtiera entonces en el origen de una tradición de enviar las cartas y de enviar las postales de amor, de intercambio en los días 14 de febrero de cada año. Entonces, amada iglesia, hasta el día de hoy, todo el mundo que cree
¿Sí o no? Lo buscan en diferentes tipos de lugares. Lo buscan aquí en la familia, en la esposa, en los hijos, en el esposo, en los amigos, en los hermanos, en las novias o en los novios, etcétera, etcétera. Pero nunca la gran mayoría de estas personas lo buscan en el lugar correcto. Pues están pensando en esas fábulas y no quieren entender que nuestro verdadero regalo es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso muchos los buscan en otro lugar. El título que le hemos puesto a la prédica de esta tarde es El regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el tema de esta prédica en la tarde de hoy, amada iglesia, en símbolo de pregunta, dice: ¿cuál es tu regalo para Dios? Oigan bien, ¿cuál es tu regalo para Dios? Glorioso Dios, mi alma te alaba. Nuestro texto base en esta tarde de hoy está Juan 3:16. Vamos a orar para que el Señor continúe haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más porque me ha permitido venir aquí a tu casa de oración a exponer tu poderosa palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Y ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Juan 3:16, cuando todos lo tengan, digan amén, por favor. Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera 1960, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo fue que dijo? Mas tenga vida eterna. Amén. Miren, este es, amados hermanos, amada iglesia, el regalo más grande que el ser humano pudo obtener. No hay un regalo que se pueda comparar con esto. El regalo de Dios, amada iglesia, es el regalo de la salvación. Es el regalo que el Señor Todopoderoso nos dio a cada uno de nosotros para librarnos de la condenación del pecado. Voy a repetir. Porque de tal manera, dice Juan 3:16,
amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta algo importante. Que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Nada que ver, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo se salve. Y todo aquel que en Él cree no sea condenado. Oigan bien, todo aquel que en Él cree no sea condenado. Pero aquel que no cree, santo papá, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, tenemos que comprender, entender que Jesucristo es nuestro verdadero regalo. ¿Sí o no? Y muchos, lamentablemente, estarán condenados porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más a la tiniebla que la luz, porque sus obras, en una total mayoría, sus obras son malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oigan bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Pero el que practica la verdad, el que practica el bien, el que hace todo lo contrario de lo malo, siempre va a venir a la luz para que sean manifestadas sus obras que el Señor hace. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a entrar al desarrollo de esta prédica en la tarde de hoy. Y cuando Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase, amada iglesia, esta frase, amados hermanos, por mucho tiempo ha sido una frase usada como una clara declaración poderosa de este evangelio. Miren, hay 31.373 versículos escritos, plasmados en la Biblia. Y quiero decirle que este puede que sea el versículo más popular
usado en el evangelismo. Aquí, amados hermanos, vemos cuál es el objeto del amor de nuestro Dios, el Creador, porque de tal manera Él amó al mundo. Oigan, Dios, amados hermanos, no esperó de ninguna manera que el mundo lo amara a Él. Nunca esperó que el mundo se volviera hacia Él para después Él poder amar el mundo. No, nada de eso, nada que ver. Él amó y dio a su Hijo unigénito cuando todavía era el mundo, y nosotros vemos cuál es la expresión y el regalo de amor que Él nos dio a cada uno de nosotros. Que el Dios creador da a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, el amor de Dios no únicamente sintió el dolor de un mundo caído, de un mundo en tiniebla. Dios, el Creador, hizo algo al respecto y Él dio lo más precioso que Él tenía, y fue a su Hijo unigénito. ¿Cuántos dicen amén? Aquí podemos ver, amados hermanos, amada iglesia, quién es el receptor del amor de Dios. Por eso, al decir, para que todo aquel que en Él cree, oigan esto, Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe el beneficio de ese amor. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que el mundo crea en Jesús. O sea, si las personas no creen en Él, si las personas no creen en Jesús, ni se alisten que no van a recibir nada. Así de sencillo. Usted tiene que, para poder recibir los beneficios, usted tiene que creer que le hay. Amén. Y ese fue el regalo que, aunque muchos en estos días, como dije al principio, están contando con el tal Valentín, muchos no quieren contar o no cuentan con el amor verdadero que el Padre hizo al mandar a su Hijo a este mundo. Miren, creer significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo en algo. Creer significa confiar. Creer significa depender de.
Creer significa aferrarse en. Y estos tres atributos solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo para que nosotros confiemos, para que nosotros dependamos, para que nosotros no aferremos totalmente, sin ningún tipo de duda, de Él y su palabra. Amén. Miren, aquí en este texto que estamos desarrollando en la tarde de hoy, Juan 3:16, podemos ver cuál es la intención de ese amor tan inmenso, de ese amor que nuestro Creador tiene, y cuál es esta intención de ese amor. Y es para que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Oigan bien, para que nadie se pierda. Pero oigan, amados hermanos, el amor de Dios realmente salva al hombre de una destrucción eterna, aunque muchos no lo crean, aunque muchos lo duden. El amor de Dios realmente sí salva al hombre de esa destrucción repentina, de esa destrucción eterna. Nuestro Dios ve a la humanidad caída y Él no quiere que nadie muera de una forma aterradora, producto del pecado. Entonces, ese verdadero amor que Él tiene por cada uno de nosotros extiende ese regalo de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros podemos ver cuál es la duración del amor de Dios, pues realmente esta duración de este amor es de vida y es de una vida eterna. Amén. Sin embargo, tenemos que estar claros con esto. El amor que recibimos de las personas, el amor que recibimos de los demás, ese amor puede desaparecer o en cualquier momento ese amor puede cambiar. Pero el amor de Dios nunca cambiará. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Él nunca dejará de amar a sus hijos, ni aún en la distancia más lejana de la eternidad. Miren, hay 7 maravillas en este texto que estamos desarrollando, Juan 3:16, en la tarde de hoy, que son, por ejemplo, Dios, la autoridad poderosa. De tal manera amó Dios al mundo. Este es, amados hermanos, el más grande motivo, porque por ese amor, la segunda maravilla que dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, y este es
el mayor regalo. ¿Por qué? Él lo dio, como dice la palabra, la tercera maravilla, para que todo aquel, oigan bien, para que todo aquel, y esta viene siendo la más amplia bienvenida que el Señor nos trae en su regalo. Y como dice el 4, para el que crea en Él. No es para el que no crea, sino para el que cree en Él. Este es, según estamos desglosando en estas 7 maravillas, el más fácil escape para nosotros irnos con nuestro Dios, el Todopoderoso. Creerle a Él. ¿Cuánto dicen amén? Pero es lo que dice la sexta maravilla que encontramos en Juan 3:16. No se pierda. Aquí podemos ver, amados hermanos, que hay una liberación divina dentro de lo que está escrito, de lo que está plasmado en la palabra en Juan 3:16. Y concluye la séptima maravilla cuando dice mantenga vida eterna. Quiero decirle que al decir mantenga vida eterna, esta es la posesión invaluable que nuestro Dios, el Creador, nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, vámonos al contexto. En la tarde de hoy, todos ustedes saben lo que es el contexto. Para los que no lo saben, el contexto es lo que está antes o después del texto que se está desarrollando. Y según el contexto del texto de esta tarde de Juan 3:16, vamos a Juan 3:1 para ver lo que Jesús en esta oportunidad le dijo a Nicodemo de que debería de nacer de nuevo. Y esto tenía una refutaba esa idea que los judíos tenían de la salvación. Vamos a leerlo. Juan 3:1, ahí está en la pantalla. Dice en la versión de la Reina Valera 1960: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino diciendo a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oigan bien, si no está Dios con él, le dijo. Y dice el 3 que respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo fue que le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y dice el 4 que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, en símbolo de pregunta, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice el 5 que respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y dice el 9 que respondió Nicodemo y le dijo, en símbolo de pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes de esto? Oigan bien, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces dice el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y dice el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeras las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice el 14, amada iglesia, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero oigan cómo concluye el 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Realmente, amados hermanos, aquí podemos ver que el Señor ha sido claro, preciso y conciso, no solamente con Él, sino también con cada uno de nosotros que estamos en el Evangelio leyendo su palabra. Cuando Él dice aquí en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, a eso fue realmente lo que Jesús vino, por ese regalo que el Padre envió. A eso realmente fue lo que Él vino, a darnos vida. Muchos dicen vida en abundancia, muchas versiones dicen así, y otras versiones dicen vida eterna. Entonces, ahora Jesús está refutando la idea judía del alcance
de la salvación que ellos prácticamente tenían en ese entonces. Y él dice que de tal manera amó Dios al mundo. Miren, los judíos de aquel tiempo, ellos rara vez pensaban en que Dios amaba al mundo. Eso estaba fuera de su pensamiento. Ellos pensaban que Dios solo amaba, pleno y simple. Y la oferta universal de la salvación y de la vida en Jesús, para ellos era una oferta vaga, era una oferta absolutamente revolucionaria. Pero quiero decirle, amados hermanos, que esta no era la condenación. Jesús vino a traer la salvación para todo aquel que en él crea. Oigan bien, para todo aquel que en él crea. Pero aquellos que rechazan ese regalo precioso, aquellos que rechazan la salvación, esos sí serán condenados. Asimismo, amados hermanos, todo aquel que rechace la salvación tendrá su castigo y por ende será condenado en el lago de fuego que arde. Oigan, nosotros, cuando digo nosotros, nunca debemos culpar a nuestro Dios Todopoderoso porque Él, usted piense que está condenando a alguien. No. La responsabilidad de que usted se salva o que usted se pierda, de que usted se salve o se condene, es de cada uno de nosotros. Oigan bien, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ya nosotros sabemos lo que es mal y ya nosotros sabemos lo que es el bien. Por ende, la responsabilidad de pasar para el lugar del bien o de pasar para el lugar del mal es de cada uno de nosotros. Que esté eso claro. Amén. Miren, realmente, como le dije al principio, los hombres amaron la tiniebla en vez de amar la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Así de sencillo. Muchas personas creen que adorando el sol van a obtener algunos beneficios en vez de adorar al que hizo el sol. Y tienen ese tabú de querer confundir a los demás. Y usted lo ve a cada rato en esos memes o esos TikTok que le dan más preferencia a las cosas creadas que al creador. Santo papá. Pero miren, pregunta. Ustedes saben que
evita que la gente crea en Jesús? Ustedes saben que evita que las gentes crean en esa salvación divina. ¿Será el pecado o el no creer en Jesús? Miren, la respuesta en realidad son ambas, son las dos, ya que la gente no cree porque ama lo malo, porque ama la tiniebla, porque ama su pecado. Y esto corta por lo largo muchas de las excusas intelectuales y dudas deshonestas que algunos quieren imponer, que algunos quieren dar cuando se le hace algún tipo de comentario de que se arrepientan. Porque dicen, yo no he matado, yo no robo, yo hago el bien, y ahí se quedan. Y eso no es el todo. Está bien que usted no haya matado, está bien que usted no haya robado, pero hay algo más. Hay algo más. Y usted lo sabe. Amén. Pero mire, muchas personas que son oponentes al cristianismo tienen un interés creado por la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda alguna cada una de esas personas ama más su pecado que a Jesucristo y no quieren enfrentarlo. Usted le dice, fulano, a usted le toca hoy dirigir el culto, y comienzan a patinar, otro usted le dice, mañana nos vemos en la radio, que usted va a dirigir el culto de oración en la emisora, y te inventan 100 excusas por no llegar. ¿Pero por qué no lo digo antes? Yo tengo un compromiso y tengo que ir al médico. Y por ahí para abajo se van evadiendo la responsabilidad de un cristiano. ¿Pero por qué? Porque su pecado no lo quieren enfrentar con el Dios Todopoderoso, quien es el que lo juzgará a cada uno de ellos. ¿Estamos claros con eso? Pero oigan, cuando pensamos en el amor, cuando pensamos en el amor, tenemos que entender que el pecado que envía a las personas, el pecado que envía a la gente al infierno, generalmente, amados hermanos, nosotros pensamos que ese pecado es un pecado grandote que usted ha cometido, y por ende no va a poder ir al cielo, porque ese es el pecado que usted cree, por así decirlo, que lo va a condenar, porque es un pecado grande. Pero quiero decirle que aunque sea un pecado grande o aunque sea un pecado pequeño, recuerde que el pecado es pecado. El que se mete al blanco te lo sabe, y si lleva 7 millones
Y el que se va al supermercado y abre la bolsa y lleva una uva y se la echa a la boca, está en lo mismo. Está también pecando. ¿Sí o no? Entonces, el pecado grande o el pecado pequeño sigue siendo pecado. Y solamente la simple demanda de ser Señor de mi propia vida, aunque usted no lo crea, es un pecado suficiente para poder merecer la condenación delante de Dios. Oigan bien, la simple demanda de ser Señor de mi propio pecado es suficientemente para merecer esa condenación delante de Dios. Amén. Toda aquella persona que hace lo malo aborrece la luz. Oigan bien, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, pregunto, ¿cómo puede la gente aborrecer la luz de la verdad de Dios? Ya lo dijimos, porque su vida está en tiniebla, porque su vida está en pecado y aborrecen la luz. Oigan bien, aborrecen la luz porque quieren continuar en su vida pecaminosa. Algunas personas expresan su odio contra nuestro Señor y activamente luchan contra Él o luchan con Él sin ningún motivo. Y siempre le quieren buscar, no porque mira que el Señor hizo esto, no porque ese Señor está bueno, porque no te ayuda, si el Señor está esto y esto, porque mató, porque vino el ciclón, porque vino esto. Todos son excusas. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su pecado y lo que quieren es cuestionar a nuestro Creador, al que de gran manera nos amó y nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice lo que estamos esta tarde estudiando, Juan 3:16. Seguimos. Miren, yo quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, que ese es lo que acabamos de hablar, el regalo que muchos malvados le quieren dar a nuestro Dios, distorsionando lo que Él hace, poniéndolo en duda, poniéndolo en tela de juicio, que por qué hizo esto, que por qué aquello. Usted tiene que entender que siempre va a acontecer, como dicen por ahí, el proverbio chino del huevo y la piedra. Usted nunca puede preguntarse por qué yo no soy el papá de mi papá y mi papá mi papá. Eso es algo que pareciera en toda la lengua, pero no es. Algo que usted nunca debería de cuestionarse. Es así porque Dios determinó que sea así y punto.
No hay que cuestionar lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo, lo que seguirá haciendo. Pero muchos desafían a nuestro Dios y lo cuestionan por no salirse de sus pecados, por mantenerse en el ocultismo y seguir haciendo lo que ellos están haciendo. Por eso pregunto, como dice el tema de esta prédica de la tarde de hoy, ¿cuál es tu regalo? ¿Cuál es tu regalo para Dios como una mujer o un hombre de Dios? No tiene que decírmelo. Amén. Miren, en la Biblia hay un relato donde nos habla de unos reyes sabios, que ellos hicieron algo y fue que ellos le llevaron regalo cuando Jesús nació. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Pero esos regalos que ellos llevaron no fueron los regalos de lo que les sobraba, sino regalos de primicia para el nacimiento o para nuestro amado Jesús. ¿Sí o no? Ellos le dieron 3 regalos muy importantes, 3 regalos muy valiosos, y postrándose de rodillas, según dice la historia, ellos abrieron sus cofres y le presentaron sus regalos como oro, incienso y mirra. Vamos a leerlo rapidito, vamos a buscar Mateo 2:11, donde ahí vamos a leer lo que acabamos de hablar. Dice Mateo 2:11 en la Reina Valera 1960: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero miren, glorioso Dios, nosotros cuando le damos a Jesús esa confianza de hacer Él el primero en nuestra vida, cuando nosotros valoramos su obra, esa obra que hizo morir por cada uno de nosotros en la cruz, y al mismo tiempo traemos a otros a que se monten, como yo siempre he dicho, en un avión de primera clase, le estamos dando regalos a Él. ¿Sí o no? Y son regalos valiosos que estamos haciendo hacia nuestro Señor Jesús cuando actuamos de esa forma. Él dice en la palabra que me diste de beber, que me diste de comer,
dice, ¿cuándo hice esto? Y él le contesta, cuando lo hiciste con uno de mis hijitos. Esos son los regalos que nosotros tenemos que hacer hacia nuestro amado Jesús. No como muchos que desde que entran a la iglesia entran con el cartelón o los letreros de que viven en Pirilandia y nada más viven pidiéndole al pueblo de Dios y piden y piden y piden y piden, y la gente lo que es para ellos un cofre abierto, porque ellos en vez de dar lo que viven es pidiendo. Santo papá. Pero oigan, reflexionando en lo que estamos esta tarde estudiando, porque muchos piensan que darle un regalo a Jesús es algo considerado como algo raro. O otra pregunta, ¿qué piensas tú o usted o aquel que está allá en su casa que significa poner a Jesús en primer lugar en todo? ¿Qué significa para cada uno de ustedes poner a Jesús en primer lugar? ¿O cuál es, como dice nuestro tema, tu mejor regalo? ¿Cuál es tu regalo para Dios? Quiero decirle que si usted no lo ha dado, que si usted no ha hecho ese regalo, comprométase con Dios y actúe y haga ese regalo que verdaderamente usted sabe que va a ser de bendición tanto para usted como a la persona que usted lleve a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, glorioso Dios, Cristo es verdaderamente la fuente de nuestra salvación. Y Él lo hace verdaderamente para que, sin duda alguna, permanezca Él en nuestra mente, permanezca Él en nuestros corazones. Porque sin Él nada podemos hacer. Y usted sabe, y yo sé, que sin Él no hay ningún tipo de tranquilidad en nuestra mente. ¿Cierto o falso? Y nosotros, caminando con Él, con ese regalo precioso, es que debemos de andar, es que debemos de estar. Porque para cada uno de nosotros, este fue un regalo inmerecido de Él morir por nuestro pecado en la cruz, pero muchos lo tiran por el suelo, muchos lo tiran por la borda, otros tocan el arado y se devuelven, etcétera, etcétera. Y no le toman en cuenta que ese es el verdadero amor, que ese es el verdadero regalo que todo ser humano ha recibido
en la faz de la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, amada iglesia, nuestra salvación no debe buscarse en ningún otro lugar que no sea en Cristo. Puesto nuestros ojos en Él, el autor y consumador de qué. Póngase un sí. Glorioso Dios. Nosotros debemos ver de dónde fue que vino Cristo y por qué se ofreció ser Él nuestro Salvador. Ambos puntos, quiero decirle, amados hermanos, se nos indica al saber, se nos indica de una forma clara, al saber que la fe en Cristo trae vida a todos y que Cristo trajo la vida porque el Padre Celestial tenía un amor tan inmenso por la raza humana y en su deseo Él no quería o Él no quiere, mejor dicho, que nadie perezca. Y quiero decirle que este mandato, esta orden, debe de ser cuidadosamente observada. Porque hay una ambición perversa que pertenece a nuestra naturaleza humana, que cuando la pregunta se relaciona con el origen de nuestra salvación, rápidamente formamos imaginaciones diabólicas sobre nuestros propios méritos. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo. No, el Señor me llamó porque yo, no, el Señor me llamó porque yo, y siempre piensan que los méritos. Ayer compartía la palabra con alguien y le decía que el revolú que se armó contra el siervo Job fue porque el enemigo, según lo que relata la historia, fue a ponerle el dedo, hablando en castellano, a Job con Dios, cuando Dios le preguntó de dónde viene, y le dijo, viene de rodear la tierra. Y usted sabe toda la historia, cuando le dijo, viste a mi siervo Job, y etcétera, ahí le puso él el dedo. Le dijo, él es así contigo, por esto. Pero el Señor confiaba en él. Él sabía que Job no confiaba en sí mismo, sino confiaba en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros, en consecuencia, en algunas ocasiones, nos imaginamos que Dios se ha reconciliado con nosotros porque nos ha considerado digno y a su vez decimos que tenemos atributos que Él nos mira. Pero la Escritura, en todos los lados de ella, a lo largo y a lo ancho, dice que
es por su misericordia. No es porque yo soy el Racamacachanda, que tengo 40 años predicando la palabra, o que yo sé más de Biblia que usted. No, esto es por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y como esto es por su misericordia, este regalo que Él nos ha dado, se deja a un lado la mezcla de cualquier tipo de mérito que usted quiera traer en su espalda, en su cartera, en su bolsillo, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros con eso? Miren, la palabra de Cristo, lo que nos quieren decir a cada uno de nosotros, con un significado mayor, con un significado poderoso y grande. Él dice que la causa está en el amor tan grande, ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si deseamos ascender a lo más alto, dice el apóstol Pablo que el Espíritu cierra la puerta cuando nos informa que este amor se fundó con el propósito de su voluntad. No fue por el llamamiento, ni amiguismo, ni que yo quiero, que si yo quiero, no. Esto se formó por su voluntad. Este fue el propósito de Dios, por su voluntad. Así lo refleja Efesios 1. Vamos a leerlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Efesios 1:5. Ya lo tienen, ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice Reina Valera 1960: el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oigan bien, no fue por compadreo, no fue porque yo soy el sobrino del capitán, el nieto del coronel, el hijo del mayor, o la hermana de fulana, o que mi papá es pastor, nada de eso. Todo es según el afecto de su voluntad. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Cómo fue que dijo? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. Pero bien, de hecho, amados hermanos, amada iglesia, es muy evidente que Cristo habló de esta manera para alejar a los hombres de la contemplación de ellos mismos, para que el hombre entienda que sin Cristo usted sabe. Entonces, Él tuvo que hablar de esta manera para alejar a cada uno de nosotros de esa contemplación vanidosa que tenemos de nosotros mismos, para poder mirar específicamente y solamente la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para poder mirar solamente, exclusivamente su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Pero oigan bien, oigan lo que le voy a decir. Tampoco dice
que Dios se movió para librarnos porque percibió en nosotros algo que merecía que nos diera una bendición tan excelente. Porque sacarte bien en matemática, te voy a dar un regalo. No, así no fue. Fue por su misericordia. Oigan bien. Todo fue, o todo es, por su misericordia. Por eso atribuye la gloria de nuestra liberación del completo a ese amor tan grande que Él tiene a la creación, dando a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero decirle, amada iglesia, que esto es aún más claro por lo que sigue, porque Él agrega que dio a ese Hijo unigénito a cada uno de nosotros, a los hombres, para que no padeciéramos, para que no muriéramos. Porque todos sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Eso mismo, glorioso Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, se deduce que hasta que Cristo otorga su ayuda para rescatar a los perdidos, hasta que esto no acontece, todos están destinados a la destrucción. Así es, todos están destinados a la destrucción eterna. Esto también el apóstol Pablo lo demuestra al considerar el tiempo, porque Él nos amaba mientras aún éramos enemigos de Él por vía del pecado. ¿Usted está entendiendo lo que estamos arrojando en la tarde de hoy? Él no amaba, no malo a usted ser un pecador, o no malo a usted seguir siendo pecador. Él nos seguía amando. Romanos 5:8, vamos a buscarlo rapidito, vamos a leerlo, para confirmar lo que acabamos de decir. Dice la versión de la Reina Valera 1960, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, oigan bien, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Que Cristo murió por nosotros. Y de hecho, amados hermanos, donde reina el pecado, no encontraremos nada más que la ira de nuestro Dios. Y esta ira, lo que acabamos de decir, ustedes saben lo que trae: muerte. No importa cómo usted lo ponga, la ira de Dios lo que trae es muerte. Amén. Entonces, debemos de entender, o tenemos que entender, que es la misericordia lo único que nos puede reconciliar con Dios.
No es ningún mérito, no es que yo soy el hijo o la hija del pastor más famoso que hay en la zona, etcétera, etcétera. Nada que ver. Es la misericordia de nuestro Dios. Cuando dicen amén. Y esa misericordia es lo que nos va a poder a nosotros devolver la vida que Él quiere que tengamos, vida en abundancia. Pero es con Él, no es por lo que yo quiero hacer o por lo que yo estoy haciendo, por mi propio peculio. No, es por su misericordia. Amén. Sin embargo, este modo de expresión puede parecer estar en desacuerdo con muchísimas personas. Y hay muchas personas que distorsionan las escrituras y no entienden que la Biblia lo dice, que Dios es amor. No lo entienden porque piensan que cuando hay una catástrofe, ahí comienza con el látigo. ¿Y por qué permitió el terremoto donde hay ya más de que si yo cuántos muertos? Porque sabemos, lo que leemos, lo que escudriñamos, entendemos que todo obra para mí. Y la Biblia lo dice, en los tiempos finales vendrán esto, aquello, lo otro, lo aquello, y usted sabe todo por ahí para abajo. Pero muchos quieren dar con el látigo y quieren cuestionar el por qué las cosas pasan. Pero bien, nosotros debemos de enseñar aquello que hasta el día de hoy se hacen los mareados, se hacen los tontos, que Dios es amor, que la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 5, primera de Juan, ahí lo dice. Hoy no lo vamos a buscar, pero debemos de dar esa voz, que nuestro regalo es Dios, que Él nos mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos recordar que el amor secreto con que el Padre Celestial nos amó en sí mismo es un amor más elevado que todos los otros amores. Y que la gracia que Él pone en cada uno de nosotros se dé a conocer y que nos entusiasme con la esperanza de la salvación que se nos ha prometido para todo aquel que Él le crea a Él. ¿Estamos claros con eso? Todo esto comienza con esa reconciliación que se obtuvo por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos que entender
que el pecado no va para ningún lado con él. Nosotros somos los que queremos andar con ese bacalao a cuesta, pero él en realidad no quiere nada con el pecado. Pero nosotros seguimos de necio, pecando, pecando, pecando. Y no es así. Así no es. ¿Cómo nosotros podemos creer que somos amados por Él si seguimos con el bacalao a cuesta? Él no abunda donde hay pecado. Tienen que tenerlo eso claro. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para poder ser salvos. Ningún pecado oculto nos va a permitir llegar a la gloria. Y lo que estamos haciendo es haciéndonos los tontos, pensando que Él no lo sabe todo. Hay que confesar sus pecados. Por eso el amor de Cristo debe intervenir con el propósito de reconciliarnos con Dios antes de que tengamos alguna experiencia de su bondad paterna. Pero como se dijo por primera vez, como se me informó, que Dios amaba tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros, lo que leímos al principio y hemos hablado en el transcurso de esta tarde de hoy. Tenemos que entender y agregar al mismo tiempo que solo Cristo es el único mediador, es el camino, es la vida, es la verdad. Y sin Él nada podemos hacer. Nosotros tenemos que seguir mirando ese regalo precioso que nuestro Dios nos ha dado y seguir caminando con Él en fe, porque todo es posible para el que le cree. No hay nada imposible para Él, porque todo es realmente posible que acontezca si usted a Él le cree. Por eso Dios dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no parezca, mas tenga vida y una vida eterna. Amén. Y esto es, amados hermanos, el aspecto apropiado de la fe, que se fijara cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo por fe, donde se contempla el pecho de Dios, donde podemos ver ese amor tan inmenso contemplado en Él, en su Hijo amado Jesús, donde podemos contemplar ese pecho lleno de un amor único. Amén. El apoyo verdadero, el apoyo firme, el apoyo duradero de cada uno de nosotros es confiar en esa muerte
de Cristo como la única promesa de ese amor verdadero. Pero miren, la palabra unigénito que hemos mencionado en esta tarde es una palabra enfática para magnificar el favor del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, ya que los hombres no se convencen fácilmente de que Dios los ama, siempre están con duda. Y es verdad, pero a mí me pasó esto y me pasó aquello, pero yo no estoy viendo que Dios me ama, porque parece que me ha desamparado. La persona lo sigue cuestionando y no saben, o mejor dicho, no recuerdan que todo tiene un propósito, que todo es en el tiempo de Dios y que todo obra para el bien. Oigan, para alinear toda duda, Él ha declarado expresamente que somos tan queridos por Dios que por nosotros mismos. Si usted cree que se quiere, usted tiene que entender que Dios lo quiere más a usted que a usted mismo. Entonces, Señor, Él envió a su único Hijo unigénito como regalo de amor para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Por lo tanto, nuestro Dios ha testificado más abundantemente su amor hacia cada uno de nosotros, haciendo ese gesto tan grande que nosotros no lo merecíamos. Porque ¿quién va a dar a su Hijo por un pecador? Solamente Él, por su amor incondicional, por su amor tan grande. Amén. Miren, toda aquella persona que no está satisfecha con esa labor, con eso que aconteció, con ese testimonio, y aún permanece en esa duda, esa persona está ofreciendo un gran insulto a Cristo. Como si fuera una persona ordinaria, como si fuera un hombre desfachado, entregado, como dicen por ahí, a lo mácaro, entregado a la muerte. Pero nosotros tenemos que estar claros, y aquellos que tienen ese tipo de pensamientos deberían de considerar que en proporción a la estimación de lo que Dios tiene, que dio, en proporción a lo que Dios hizo, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros. Porque esa fue la forma de Él darnos la salvación, darnos ese regalo inmerecido. Al querer Él rescatar la humanidad, se despojó de su Hijo para que viniera a morir en una cruz por cada uno de nuestros pecados. Cuando dicen amén.
Y fue un honor de él llegar, de él venir y cumplir la voluntad de su Padre. Por eso cuando casi estaba finalizando, dijo, consumado es. Se sintió feliz por haber hecho la voluntad del Padre. En cambio, muchos ni hacen la voluntad, ni dejan que otros hagan la voluntad, y lo que viven es murmurando y desafinando, viven hablando mal. ¿Por qué? Porque ni lavan ni prestan la batea, como dicen popularmente. Miren, cuando dice la Escritura para que todo el que cree en Él no perezca, o todo el que cree en Él no padezca, esta es una notable recomendación de fe que nos liberará de la destrucción eterna, porque tenía la intención expresa de declarar que aunque perezcamos, habíamos nacido para morir. Por eso la fe de Cristo nos ofrece una liberación indudable y por lo tanto no debemos de tener ese temor a la muerte, ni tampoco tener temor que los demás se cieguen sobre nosotros. Nosotros tenemos que demostrar a los demás que su inmenso amor realmente nos ha librado del pecado y de la muerte. Es tan grande la importancia del término mundo que se utilizaba anteriormente, porque hasta el día de hoy no se ha encontrado nada en el mundo que se pueda comparar con ese amor de nuestro Dios, el Creador. Sin embargo, Él se muestra que nos reconcilia al mundo entero cuando Él envía a su Hijo unigénito a que muera por los pecados de cada uno de nosotros, sin excepción, en la fe de su Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Recordemos, amada iglesia, que por lo tanto, si se nos ha prometido a todos nosotros universalmente una vida eterna, tenemos que entender que es para el que cree. La fe no es algo común para todos. Oigan bien, la fe no es algo común para todos, porque Cristo se da a conocer y se presenta a la vista de todos, pero solo los elegidos son aquellos cuyos ojos Dios abre.
para que puedan buscarlo por fe. Ayer comentaba con alguien, ayer me parece, de una canción que cuando estábamos militando en el otro lado, la pachangueábamos, la gozábamos, pero no entendíamos el significado real de esa canción. Y es una canción que dice, yo soy la salsa. En aquel tiempo para mí era la salsa de bailar, pero cuando el Señor me abrió el entendimiento espiritual, cuando me abrió mi oído, al volverle a escuchar, entendí que era de Él que estaban hablando, porque Él es la salsa que arde, según dice Hechos 7. Y a Él le ha placido que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, entendamos su palabra. Por eso, que quede claro que esto no es del que yo quiera llevar, sino de que el Señor le ha placido. ¿Cuánto dicen amén? Aquí, en su palabra, se muestra un maravilloso aspecto de la fe, porque por eso recibimos a Cristo tal como nos lo dice o tal como nos lo dio el Padre, es decir, que nos libró de la condenación eterna, de la muerte eterna, y nos hizo heredero de la vida eterna. ¿Por qué? Por el sacrificio de su muerte, Él expió nuestros pecados para que nada, absolutamente nada, impida que Dios nos reconozca como lo que somos en el día de hoy, sus hijos. Qué bueno es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, la fe abraza a Cristo con la eficacia de su muerte y el fruto de su resurrección. Nosotros no debemos preguntarnos si así obtenemos la vida. No tenemos que cuestionarnos, sino cumplir con su voluntad. Amén. La fe en Cristo, amada iglesia, es lo único que nos otorga vida, y esa vida en abundancia. Y es porque Cristo nos renueva por su Espíritu, para que la justicia de Dios pueda vivir y ser vigorosa en cada uno de nosotros. ¿O usted cree que habiendo sido limpiados cada uno de nosotros por su sangre, somos justificados delante de Él por un perdón gratuito? Se lo dejo de tarea. Pero quiero decirle que la certeza de la salvación fue por su amor. Debemos cada uno de nosotros sostener, principalmente por esta razón que nosotros vivimos, que vivimos por su amor. Por eso el Señor nos ha perdonado, nos ha dado ese regalo, y fue un regalo de amor. ¿Por qué? Porque Él nos ama libremente y nos imputa, nos quita, cuando lo aceptamos a Él, nuestro pecado. Por esta razón,
se expresa el sacrificio, y ese sacrificio por el cual junto con los pecados se destruyeron en la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Cristo recuperamos la posición de la vida de la cual somos indigentes, porque en esta condición miserable de la humanidad, la redención en el orden del tiempo va antes de la salvación. Amén. Quiero dejarlo para finalizar con el texto base que el Señor nos dio en esta tarde de hoy, Juan 3:16, en la versión de la Reina Valera, que fue la que leímos en esta tarde, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar vía virtual con Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Vamos a orar para ser despedidos. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en esta tarde de hoy. Nosotros sabemos y entendemos que de esa manera que tú amaste, que de esa manera que enviaste al mundo a tu único Hijo, es porque ese regalo solamente tú lo sabes dar. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo el trabajo que tú nos has encomendado, de seguir buscando tu rostro, de seguir creyendo en tu palabra, y no permita que padezcamos, no permita que nos salgamos del camino, no permita que nos perdamos, Señor, en lo claro, porque tu palabra es clara, precisa y concisa. Permítenos, Señor, como dice la Escritura, tener vida eterna, tener esa vida que tú has ofrecido. Ayúdanos, Señor, a caminar en la vía correcta, en la luz y no en la tiniebla. Nosotros, creyendo en tu palabra, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, creyendo que tú nos llevarás con bien a nuestros respectivos lugares en la tarde de hoy, y que el ángel de Jehová siga acampando alrededor de nosotros, los que te tememos. Dios nos siga bendiciendo, y será hasta una próxima entrega que estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Bendiciones.